Mi hijo me echó a la calle a los 72 años después de robarme todos mis ahorros, mi hermana millonaria apareció y destruyó sus vidas para siempre. Después de que descubrió que mis propios hijos me habían maltratado, me quitaron mi casa y me echaron a la calle. Ella me compró un departamento frente al mar y me entregó $5 millones para empezar de nuevo. Días después mis hijos aparecieron, sonriendo con flores en la mano. Pero ella los vio de inmediato por lo que eran y yo también. Mi propio hijo lanzó mi maleta a la lluvia y gritó que no era más que una carga. A los 72 años me encontré temblando bajo un puente, mi dignidad arrastrada por la tormenta. Me sentí abandonada, como si todos los años que dediqué a criarlo se hubieran borrado en una sola noche. Pero el destino tenía otros planes. Y cuando mi hermana me halló ahí, todo cambió. Ellos pensaron que me quedaría callada, rota. En cambio, una tormenta de verdad los estaba esperando y destruiría sus vidas para siempre. Mi maleta golpeó el pavimento con un ruido sordo, empapada. La lluvia no paraba. Caía como si el cielo estuviera furioso por mí. Mi hijo estaba en la puerta con los brazos cruzados y el rostro endurecido por el desprecio. No gritó esta vez. No hacía falta. El silencio entre nosotros lo decía todo. Ya había tomado su decisión. Yo no tenía lugar en su casa ni en su vida. No supliqué. Levanté mi maleta empapada cuando llegué a la acera. Mis pantuflas rechinaban a cada paso mientras salía a la tormenta. Sin paraguas, sin abrigo, solo un suéter que alguna vez fue cálido. 2 horas antes, detrás de mí, la puerta se había cerrado de un portazo. Ese sonido me acompañó más tiempo del que quisiera admitir. No lloré esa noche. En vez de eso, caminé hasta que mis piernas no pudieron más. Encontré un muro bajo de cemento, bajo el paso elevado, cerca de la carretera principal. No era seguro. No estaba seco, pero estaba escondido. Arrastré mi maleta empapada. Me recargué en el muro y escuché los autos salpicar charcos. Mi cuerpo dolía, pero no tanto como mi corazón. Mis huesos parecían de papel y mi pecho de ceniza. Algunas personas pasaron. Nadie me miró 2 veces. Para ellos, yo era solo otra mujer sin hogar en una ciudad llena de ellas. Eso fue lo que más me asustó. Ya no me sentía yo. Me sentía invisible, desechada. Seguí escuchando su voz en mi cabeza, la forma en que dijo carga, como si yo fuera un estorbo, como si los años que lo cuidé nunca hubieran existido. Recordé las rodillas raspadas que besé, las comidas que me salté para que él comiera. Y ahora, en sus ojos, yo era solo peso. El viento golpeaba más fuerte cuanto más tiempo me quedaba ahí. Apreté la manta delgada y húmeda que encontré en mi maleta. Mi cuerpo temblaba de todas formas, no solo por frío, por vergüenza, por incredulidad. Tal vez algunos de ustedes entiendan esa sensación cuando la gente a la que le diste todo te mira como si fueras nada. Esa noche apenas dormí. Escuché autos, sirenas y el sonido de algo dentro de mí rompiéndose. Cerca de las 3 de la madrugada, la lluvia aflojó. Apenas me estaba quedando dormida cuando escuché pasos, no rápidos, no pesados, sino firmes. Levanté la vista y por un momento pensé que soñaba. Vivian, mi hermana menor, el cabello chorreando, sin maquillaje, pero me miró como si no me hubiera visto en 20 años. Y tal vez en cierto modo era así. No hablábamos mucho desde que se mudó a Florida. La vida se interpuso, cosas de familia, cosas complicadas, pero ahí estaba, frente a mí como un milagro, envuelta en tela de gabardina y furia. No dijo nada al principio, solo se arrodilló a mi lado, me apartó el cabello mojado del rostro y puso su mano sobre la mía. Y eso fue todo. Ese fue el primer contacto humano verdadero que sentí en semanas, quizá meses. Me levantó sin decir palabra, tomó mi maleta y me guió a su auto rentado como si fuera lo más natural del mundo, sin preguntas, sin juicios. Me senté en su coche, la calefacción al máximo, una manta sobre mis hombros, tratando de no derrumbarme. Me entregó un termo de té aún caliente, olía a miel y menta. Bebí un sorbo y sentí el primer destello de seguridad desde que salí de esa casa. No hablamos hasta llegar a la autopista, ¿te vienes conmigo?, dijo. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía imaginar ir a ningún otro lado. No preguntó qué pasó, no hacía falta. Creo que lo leyó en mi cara y en la manera en que sostenía el termo con ambas manos, como si fuera lo único que me quedaba. El camino se alargaba en silencio cada pocos kilómetros, la miraba, los mismos ojos decididos, la misma espalda erguida. Vivian. Siempre había sido fuego, yo era agua. Ella ardía, cuando la lastimaban, yo aguantaba. Sobrevivía. Pero esa noche empecé a preguntarme si sobrevivir era suficiente. Cuando llegamos al motel cerca de Tallahassee, me dio una llave de habitación y una bolsa con ropa limpia.
Me di una ducha caliente los primeros 10 minutos, me quité la lluvia, la mugre, la humillación, me miré en el espejo hasta que el vapor borró mi rostro. Después dormí, no profundamente, no en paz, pero al menos en una cama. Y a la mañana siguiente, cuando dijo que nos dirigiríamos al sur, a Clearwater, no pregunté por qué, solo la seguí. Porque algo en mí había cambiado, no de golpe, no con ruido, pero lo suficiente para sentirlo. Tal vez tú también lo hayas sentido, ese giro silencioso, ese momento en que decides que esta vez no lo vas a dejar pasar. Esta vez no me tragaré el dolor solo para mantener la paz, no cuando me costó todo. Si alguna vez alguien que amas te trató como basura, si alguna vez tuviste que levantarte del suelo con nada más que orgullo y huesos adoloridos, entonces quizá entiendas lo que hice después. Y créeme, no será bonito, pero será justo. La mañana siguiente llegó rápido. Abrí los ojos bajo el techo bajo del motel con el zumbido constante del aire acondicionado. El colchón era demasiado duro, las sábanas ásperas, pero comparado con el concreto y la lluvia, se sentía como el cielo. Mi cuerpo dolía aún por la noche anterior, pero mis manos estaban calientes por primera vez en días. Me incorporé despacio con la manta del motel en los hombros. No estaba en casa, pero estaba en algún lugar seguro, eso bastaba. Vivian ya estaba vestida y empacando. Se movía rápido, enfocada, como si hubiera planeado algo toda la noche. No preguntó cómo había dormido, no ofreció charla ligera, solo tomó mi maleta y dijo, tenemos que salir ya. La seguí hasta el 200 estacionamiento, el cielo azul pálido, el aire pesado de humedad, ese olor típico de Florida antes del mediodía. Me senté en el asiento del copiloto y en cuanto cerré la puerta, puso el auto en marcha sin dudar. 10 minutos después se detuvo en una gasolinera, dejó el motor encendido y me pidió que esperara. Regresó con un termo de café caliente, un sándwich de desayuno y una carpeta. May entregó la carpeta primero. Adentro había una impresión de un anuncio inmobiliario, un condominio en Clearwater, 2 habitaciones vista al mar totalmente amueblado. El precio me encogió el estómago. La miré y finalmente habló. Ese lugar es tuyo. Lo compré esta mañana. No dije nada. No pude. Mi boca se quedó abierta unos segundos antes de lograr cerrarla. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Un condominio en Clearwater. Mío. Las palabras se repetían en mi cabeza pero no lograban hacer sentido. Miré la fotografía del apartamento una y otra vez, ventanas enormes que daban al océano, cocina moderna, pisos de mármol. Todo lo contrario a ese puente húmedo donde había pasado la noche más larga de mi vida. Vivian encendió un cigarrillo y me estudió por el espejo retrovisor. Elena, escúchame bien. Sé que esto es mucho pero necesitas entender algo. Cuando me enteré de lo que te hicieron, cuando vi las fotos que me mandó la vecina de Roberto. Su voz se quebró por un momento. Cuando vi a mi hermana mayor, la mujer que me crió después de que mamá muriera, tirada como un perro bajo la lluvia. Algo se rompió dentro de mí. Me temblaron las manos sosteniendo los papeles. Vivian, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado dinero, es. Basta. Su grito me hizo sobresaltar. Elena, ¿tú tienes idea de cuánto dinero tengo? ¿Sabes lo que significa tener tanto dinero que podrías comprar 100 apartamentos como ese y ni siquiera notarlo en tu cuenta bancaria? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante 20 años me dediqué a hacer fortuna mientras tú criabas a nuestros hijos, mientras tú cuidabas a papá hasta su último suspiro, mientras tú te sacrificabas por todos nosotros. Y yo. Yo me alejé. Me fui a perseguir el éxito y te dejé sola con toda la carga familiar. El silencio se extendió entre nosotras. El zumbido del aire acondicionado del auto era lo único que se escuchaba, junto con el tráfico distante de la autopista. Finalmente logré hablar. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó? Vivian tiró la colilla por la ventana y arrancó el auto. La señora Martínez. ¿Te acuerdas de ella? La vecina de Roberto. Me llamó anoche llorando. Me dijo que había visto todo desde su ventana. Como Roberto te gritó, como te aventó la maleta, como te cerró la puerta en la cara mientras llovía. Su voz se endureció. Me contó que llevabas semanas pidiendo comida, que Carmen, esa víbora que tiene por esposa, te hacía limpiar la casa como si fueras una sirvienta. Que te daban las sobras de la cena y te tenían durmiendo en el sótano húmedo. Mi estómago se contrajo. Era cierto, todo era cierto, pero escucharlo en voz alta lo hacía más real, más humillante. La señora Martínez me dijo que Carmen les decía a los vecinos que estabas perdiendo la cabeza, que inventabas cosas, que eras una carga. Vivian apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
Esa mujer les decía a todos que tú les habías pedido quedarte solo unas semanas mientras arreglabas tus asuntos, cuando la verdad es que Roberto te había convencido de vender tu casa para ayudarlos con sus deudas y después se quedaron con todo el dinero. Sentí que me faltaba el aire. Ella te dijo eso. Me dijo mucho más, Elena. Me dijo que Carmen andaba presumiendo por todo el barrio que ahora tenían dinero para remodelar la cocina, para cambiar el auto, para irse de vacaciones a Cancún el próximo mes. Vivian me miró por el espejo. Todo con tu dinero, hermana. Con los ahorros de toda tu vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No de tristeza esta vez, sino de una rabia que había estado conteniendo durante meses. Una furia que había tratado de sofocar porque pensé que era mi culpa, que tal vez sí era una carga, que tal vez sí merecía el trato que me daban. Pero eso no es todo, continuó Vivian mientras tomábamos la salida hacia Clearwater. Después de colgar con la señora Martínez, decidí hacer algunas llamadas. ¿Sabes lo que es tener dinero, Elena? No solo para comprarte cosas bonitas, sino para obtener información. Para contratar investigadores privados. Para descubrir la verdad. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de información? Resulta que tu querido Roberto y su esposa han estado planeando esto desde hace más de un año. Encontré los correos electrónicos, Elena. Los mensajes entre Carmen y su hermana, hablando sobre cómo convencerte de vender tu casa. Cómo hacer que te sintieras culpable por ser una carga para que aceptaras cualquier cosa que te ofrecieran. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? ¿Qué decían exactamente? Vivian sacó su teléfono y comenzó a leer sin apartar los ojos del camino. Carmen le escribió a su hermana, la vieja ya está empezando a aceptar que es un estorbo. Roberto le dice todos los días que somos muy jóvenes para estar cargando con ella. Creo que en unas semanas más vamos a poder convencerla de que venda la casa y nos dé el dinero para nuestras deudas. Después la mandamos a un asilo y nos lavamos las manos. Mi respiración se volvió entrecortada. Las palabras me golpearon como puños. Sigue leyendo. La hermana le contestó, pero, ¿no se va a dar cuenta de que la están estafando? Y Carmen respondió, para nada. La vieja está cada día más perdida. Además, ¿a dónde va a ir? No tiene a nadie más que a nosotros. Roberto ya le dijimos que su hermana millonaria se olvidó de ella hace años. Está completamente sola. Vivian hizo una pausa. Y luego escribió algo que me dio ganas de ir hasta allá y partirle la cara. ¿Qué? Dijo, cuando tenga nuestro dinero y esté encerrada en el asilo más barato que encontremos, nunca más tendremos que fingir que nos importa. Roberto hasta está planeando decirle que está demenciada para que nadie crea sus quejas. El auto se llenó de un silencio espeso. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mi regazo. Durante meses había pensado que tal vez estaba perdiendo la razón. Cuando Carmen me decía que había imaginado conversaciones, cuando Roberto insistía en que yo había estado de acuerdo con cosas que no recordaba haber aceptado. Habían estado jugando con mi mente deliberadamente. Hay más, dijo Vivian con una voz peligrosamente calmada. Después de que te echaron anoche, Carmen le mandó un mensaje a toda su familia contándoles su versión. Que tú te habías vuelto agresiva e imposible de controlar. Que habías atacado a Roberto físicamente y que ellos no tuvieron más opción que pedirte que te fueras por el bien de los niños. ¿Los niños? Mi voz sonó como un graznido. Sí. Porque aparentemente ahora tú eres una amenaza para tus propios nietos. Carmen les dijo a todos que estabas tan enferma mentalmente que los niños tenían miedo de ti. Que Tommy, tu nieto de 8 años, había empezado a tener pesadillas porque la abuela se comportaba de manera extraña. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Tommy, mi pequeño Tommy, que se abrazaba a mí cada vez que lo visitaba, que me rogaba que le leyera cuentos antes de dormir, que guardaba los dulces que yo le daba en una cajita especial bajo su cama. La idea de que pudiera tener miedo de mí, de que Carmen hubiera envenenado su mente contra mí, me llenó de una furia que nunca había sentido. Elena, dijo Vivian suavemente. Necesitas saber que Roberto ya gastó casi todo tu dinero. El investigador encontró los registros bancarios. En 6 meses se gastaron $120,000. La remodelación de la casa, el auto nuevo, las vacaciones, las deudas de las tarjetas de crédito de Carmen, hasta le pagaron la cirugía plástica que quería. Cerré los ojos. $120,000. Los ahorros de toda mi vida. El dinero que había guardado centavo por centavo durante 40 años de trabajo. El dinero que iba a ser mi seguridad en la vejez. Pero aquí viene la parte que realmente me enfureció, continuó Vivian. ¿Sabes qué hicieron después de gastarse tu dinero?
Fueron al banco a pedir un préstamo, usando tu casa como garantía. La casa que técnicamente todavía está a tu nombre porque nunca terminaron de hacer los trámites de venta como te prometieron. Abrí los ojos de golpe. ¿Qué significa eso? Significa que no solo se robaron tus ahorros, Elena. Están planeando robarse tu casa también. El préstamo que pidieron fue por $200.000. Y cuando no puedan pagarlo, que no van a poder porque Roberto perdió su trabajo hace 3 meses y no te lo dijo, el banco se va a quedar con la propiedad. Mi mente realmente no podía procesar tanta traición. Roberto perdió el trabajo. Hace 3 meses. Lo despidieron por llegar borracho. Pero siguió saliendo de la casa todos los días para que tú no te dieras cuenta. Se iba a apostar a los casinos con tu dinero mientras Carmen iba de compras con sus amigas, presumiendo su nueva vida. El auto se detuvo frente a un edificio elegante de condominios. A través de las ventanas pude ver el océano, las palmeras, la vida que nunca pensé que podría tener. Pero lo único en lo que podía pensar era en la traición, en los meses de humillaciones, en las noches que me fui a dormir sintiéndome culpable por ser una carga cuando en realidad ellos habían planeado cada momento de mi degradación. Vivian, dije con una voz que no reconocí como mía. ¿Qué podemos hacer? Mi hermana me sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando esa pregunta durante horas. Elena, mi amor. No tienes idea de lo que podemos hacer con el dinero suficiente y la información correcta. Bajó del auto y sacó mi maleta del maletero. Pero primero vamos a instalarte en tu nuevo hogar. Después vamos a planear cómo devolvérsela a Roberto y a su querida Carmen. Y te prometo, hermana, que cuando terminemos con ellos, van a lamentar el día en que decidieron meterse con nuestra familia. Subimos al apartamento en silencio. Era más hermoso de lo que mostraban las fotos. Completamente amueblado con una vista del Golfo que me quitó el aliento. Pero yo apenas podía concentrarme en la belleza del lugar. Mi mente estaba demasiado ocupada imaginando la expresión en el rostro de Roberto cuando descubriera lo que se avecinaba. Esa noche, mientras me sentaba en mi nueva terraza viendo el atardecer sobre el agua, Vivian se acercó con 2 copas de vino y una carpeta aún más gruesa que la anterior. ¿Lista para escuchar el plan? Tomé la copa de vino con manos temblorosas y abrí la carpeta que Vivian había colocado sobre la mesa. Adentro había documentos legales, fotografías, registros bancarios y algo que parecía un plan detallado escrito a mano. Mi hermana se sentó frente a mí, sus ojos brillando con una determinación que no había visto desde que éramos niñas. Elena, lo que voy a decirte tal vez te parezca extremo, pero después de lo que te hicieron, creo que se merecen cada consecuencia que les vamos a traer. Vivian señaló el primer documento. Empezamos mañana mismo. Mi abogado ya presentó una demanda por fraude y abuso financiero contra Roberto y Carmen. Tenemos todas las pruebas de cómo te manipularon para obtener tu dinero. Miré los papeles sin poder creer lo que leía. ¿Pueden ir a la cárcel por esto? Por fraude hacia una persona mayor, abuso financiero y conspiración para cometer estafa. Sí, Elena. Pueden ir a prisión por muchos años. Vivian tomó un sorbo de vino. Pero eso es solo el comienzo. ¿Recuerdas que te dije que el banco iba a quedarse con tu casa porque ellos no pueden pagar el préstamo que pidieron usando tu propiedad como garantía? Asentí, todavía sintiendo esa punzada de traición cada vez que pensaba en cómo habían usado mi casa. Bueno, resulta que mi abogado encontró una irregularidad en todo el proceso. Como nunca se completaron legalmente los trámites de venta que Roberto te prometió hacer, tu casa técnicamente sigue siendo tuya. Pero ellos firmaron documentos del banco asumiendo que eran los propietarios legales. Vivian sonrió de manera siniestra. Eso se llama fraude hipotecario. Es un delito federal. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que mañana por la mañana, mi abogado va a presentar documentos probando que tú sigues siendo la propietaria legal de esa casa. El banco va a cancelar inmediatamente el préstamo que les dieron a Roberto y Carmen, y van a exigir que devuelvan los $200.000 que ya se gastaron. Vivian se inclinó hacia adelante. ¿Y sabes qué van a hacer Roberto y Carmen cuando el banco les exija ese dinero que ya no tienen? No lo sé, susurré. Van a entrar en pánico. Van a darse cuenta de que no solo perdieron acceso a tu casa, sino que ahora le deben una fortuna al banco y no tienen forma de pagarla. Sus cuentas bancarias van a ser congeladas, sus bienes embargados, y van a enfrentar cargos criminales que podrían mandarlos a prisión por décadas. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y terror. Durante meses había sido yo la que vivía con miedo, la que no sabía qué iba a pasar conmigo. Ahora ellos iban a conocer esa sensación.
Pero hay más, continuó Vivian, pasando a la siguiente página de documentos. ¿Recuerdas que Carmen les dijo a todos que estabas perdiendo la cabeza, que eras una amenaza para los niños? Mi investigador privado consiguió grabaciones de esas conversaciones. También tenemos vídeos de las cámaras de seguridad de los vecinos que muestran cómo te trataban, cómo te hacían hacer trabajo doméstico mientras ellos se reían de ti. Mi respiración se volvió irregular. ¿Cámaras de seguridad? La casa de al lado tiene cámaras que dan hacia el patio trasero de Roberto. Grabaron todo, Elena. Como Carmen te gritaba mientras limpiabas su piscina. Cómo te hacían cargar bolsas pesadas de basura mientras Roberto se burlaba de ti con sus amigos. Cómo te daban comida echada a perder mientras ellos comían en la mesa principal. La voz de Vivian se llenó de ira. Tenemos evidencia de meses de abuso psicológico y físico. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de alivio. Alguien había visto lo que me habían hecho. Alguien había grabado la verdad. Elena, mañana por la mañana toda esta evidencia va a ser presentada no solo en la corte, sino también a los servicios de protección infantil. Vivian me tomó la mano. Si Carmen puede mentir sobre ti, si puede inventar historias sobre cómo tratas a los niños, ¿qué nos dice eso sobre cómo ella realmente trata a sus propios hijos cuando no hay nadie mirando? Mi sangre se heló. ¿Los niños están en peligro? No lo sé con certeza, pero los servicios sociales van a investigar completamente. Van a entrevistar a los niños sin Roberto y Carmen presentes. Van a revisar su hogar, sus finanzas, su estilo de vida. Vivian apretó mi mano. Y cuando descubran que Roberto ha estado desempleado y mintiendo sobre eso, cuando vean que han estado viviendo de dinero robado, cuando escuchen las grabaciones de Carmen hablando sobre cómo manipularte. Bueno, digamos que va a ser muy difícil para ellos mantener la custodia. Pensé en Tommy y en su hermana pequeña Sofía. Ellos no tenían la culpa de nada de esto. ¿Qué va a pasar con mis nietos? Eso depende de lo que encuentre la investigación. Pero Elena, hay algo más que necesitas saber. Vivian volteó a la última página de la carpeta. Roberto le debe dinero a mucha gente. No solo al banco. Mi investigador encontró que ha estado pidiendo préstamos a prestamistas privados, gente peligrosa. Utilizando el dinero que te robó para apostar. Y perdiendo. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más espeso. ¿Qué tipo de gente? El tipo de gente que no acepta excusas cuando no les pagas. El tipo de gente que va a ir a buscar su dinero sin importar las consecuencias. Vivian me miró directamente a los ojos. Roberto le debe a esta gente casi $50.000 y les prometió pagarles esta semana con el dinero del préstamo del banco. Dios mío. Cuando el banco cancele ese préstamo mañana, Roberto no solo va a enfrentar cargos criminales. Va a tener que explicarles a estos prestamistas por qué no tiene su dinero. Y créeme, Elena, esa conversación no va a ser agradable. Me levanté de la silla y caminé hacia la barandilla de la terraza. El océano se veía infinito bajo la luz de la luna, las olas rompiendo suavemente en la playa. Todo era tan pacífico aquí, tan diferente del caos que estaba a punto de desatarse en la vida de Roberto y Carmen. ¿Sabes lo que es lo más irónico de todo esto?, dije sin voltearme. Durante meses pensé que yo era el problema. Pensé que realmente era una carga, que merecía el trato que me daban. Me convencí de que estaba perdiendo la razón. Hermana, eso era exactamente lo que ellos querían. Querían que te sintieras inútil y confundida para que fueras más fácil de manipular. Vivian se acercó y se paró junto a mí. Pero, ¿sabes qué? Subestimaron algo muy importante. ¿Qué? Que tú no estás sola. Que tienes una hermana que haría cualquier cosa por protegerte. Y que esa hermana resulta ser lo suficientemente rica y poderosa como para hacer que paguen por cada lágrima que derramaste, por cada noche que pasaste sintiéndote menos que humana. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando las olas. Después Vivian habló nuevamente. Elena, hay una cosa más que necesitas decidir. Me volteé para mirarla. ¿Qué? Los $5 millones que puse en tu cuenta bancaria. Están ahí para que rehagas tu vida, para que nunca más dependas de nadie, para que tengas la libertad de ser quien quieras ser por el resto de tus días. Vivian hizo una pausa. Pero también podrían ser usados para algo más. ¿Cómo qué? Para asegurarnos de que Roberto y Carmen nunca puedan lastimar a nadie más. Para comprar la mejor representación legal y asegurar que vayan a prisión por el máximo tiempo posible. Para contratar investigadores privados que sigan cada uno de sus movimientos después de que salgan de la cárcel. Para crear un fondo que ayude a otras personas mayores que están siendo abusadas por sus propias familias.
La idea me golpeó como una revelación. No se trataba solo de venganza personal. Se trataba de justicia. Se trataba de usar mi experiencia horrible para proteger a otros que podrían estar pasando por lo mismo. Hazlo, dije sin dudarlo. Usa el dinero que necesites. Quiero que paguen por todo lo que hicieron. Quiero que nunca más puedan hacerle esto a nadie. Vivian sonrió y por primera vez en meses, yo sonreí también. Al día siguiente, exactamente como Vivian había predicho, el caos comenzó. Roberto me llamó a las 6 de la mañana, gritando y llorando al teléfono. Elena. Elena, tienes que ayudarnos. El banco canceló nuestro préstamo. Dicen que cometimos fraude. Van a embargar todo lo que tenemos. Su voz sonaba desesperada, quebrada. Era tan diferente del tono despectivo que había usado conmigo durante meses. Ahora él era el que suplicaba. Roberto, dije con una calma que me sorprendió. ¿Por qué me llamas a mí? Según tu esposa, soy una vieja demente que no puede ni cuidar de sí misma. No, mamá, no. Carmen estaba equivocada. Tú eres la persona más inteligente que conozco. Por favor, tienes que ayudarnos. Nos van a quitar la casa. La casa que técnicamente sigue siendo mía, porque nunca completaste los papeles de venta como me prometiste. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché a Carmen gritando en el fondo, palabras que no pude entender pero que sonaban histéricas. Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero somos familia. Los niños. ¿Qué va a pasar con Tommy y Sofía? Ah, ahora te preocupas por los niños. Ayer, según Carmen, yo era una amenaza para ellos. Decía que Tommy tenía pesadillas por mi culpa. Eso no era cierto. Carmen inventó todo eso. Los niños te aman, mamá. Siempre preguntaban por ti después de que te fuiste. Cada palabra que decía confirmaba lo que yo ya sabía. Habían mentido sobre todo. Habían usado a mis nietos como armas emocionales en su juego de manipulación. Roberto, quiero que escuches muy cuidadosamente lo que te voy a decir. Durante meses ustedes me hicieron sentir como si fuera basura. Me robaron mis ahorros, me mintieron, me humillaron y finalmente me tiraron a la calle como si fuera un animal. Mi voz se hizo más fuerte. Ahora van a experimentar exactamente lo que se siente ser traicionado por la familia. Van a saber lo que es no tener a dónde ir, no tener dinero, no tener esperanza. Pero mamá, nosotros somos tu familia. No, Roberto. La familia no se trata así. La familia no planea durante meses cómo robarle los ahorros de toda la vida a una anciana. La familia no miente sobre poner a alguien en un asilo barato solo para deshacerse de ella. Respiré profundo. Mi familia es mi hermana Vivian, que me encontró bajo un puente y me trajo a un hogar hermoso. Mi familia son las personas que me aman de verdad, no las que me ven como una fuente de dinero. Por favor, mamá. Te lo suplico. Hay gente peligrosa que viene por nosotros. Necesitamos dinero o van a lastimarnos. Así que ya sabía sobre los prestamistas. El miedo en su voz era real. Roberto, esa gente peligrosa existe porque tú decidiste apostar mi dinero en lugar de usarlo responsablemente. Cada decisión que tomaste te trajo a este momento. Hice una pausa. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. Colgué el teléfono y lo apagué. Vivian estaba sentada en la cocina, tomando café y leyendo las noticias en su tableta. ¿Cómo te sientes?, preguntó sin levantar la vista. Libre, respondí, y me di cuenta de que era la primera vez que me sentía así en años. Durante las siguientes semanas, observamos desde la distancia cómo se desarrollaba la justicia. Roberto y Carmen fueron arrestados en cargos de fraude, abuso financiero y conspiración. Las imágenes de ellos siendo llevados en esposas aparecieron en las noticias locales, con el titular: pareja local arrestada por estafar a madre anciana. Los servicios de protección infantil removió temporalmente a Tommy y Sofía de su hogar y los colocó con la hermana de Carmen, que resultó ser una mujer decente que siempre había desaprobado el comportamiento de su hermana. Los niños estaban seguros y, según los reportes de los trabajadores sociales, estaban realmente aliviados de estar lejos del caos de sus padres. 3 meses después, Roberto fue sentenciado a 8 años de prisión. Carmen recibió 6 años. Perdieron todo, la casa, el auto, todos sus bienes fueron vendidos para pagar las deudas. Los prestamistas peligrosos recuperaron su dinero a través del sistema legal, evitando la violencia pero asegurando que Roberto y Carmen enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. En cuanto a mí, mi nueva vida floreció de maneras que nunca había imaginado. Usé parte del dinero que Vivian me había dado para crear la Fundación Elena,
una organización que ayuda a personas mayores que están siendo abusadas financiera o emocionalmente por sus familias. Trabajamos con abogados, trabajadores sociales e investigadores privados para identificar casos de abuso y brindar tanto apoyo legal como emocional a las víctimas. Tommy y Sofía me visitan cada 2 semanas. Al principio estaban confundidos y asustados por todo lo que había pasado, pero gradualmente comenzaron a entender que lo que sus padres habían hecho estaba mal. Ahora me llaman abuela Elena con orgullo, y hemos reconstruido nuestra relación sobre una base de honestidad y amor genuino. Vivian decidió mudarse a un apartamento en el mismo edificio. Después de años de estar separadas, hemos recuperado la relación que tuvimos de niñas. Pasamos las tardes en la terraza, planeando nuevos proyectos para la fundación, viajando, y simplemente disfrutando de la vida que merecíamos haber tenido siempre. Roberto me escribió una carta desde la prisión hace 6 meses. Era larga, llena de disculpas y súplicas por perdón. Decía que había entendido lo mal que me había tratado, que Carmen lo había manipulado, que él realmente me amaba y que había cometido errores terribles. Leí la carta una vez y la quemé. No porque no pudiera perdonarlo, el perdón vendría con el tiempo, si es que venía, sino porque había aprendido algo importante durante este proceso: mi paz mental no dependía de las disculpas de otras personas. Mi valor como ser humano no se basaba en cómo me trataba mi familia. Mi dignidad era algo que nadie podía quitarme. Sin importar cuánto lo intentaran. Ahora, cuando me siento en mi terraza mirando el océano, no pienso en esa noche bajo el puente como el peor momento de mi vida. La veo como el momento en que mi verdadera vida comenzó. El momento en que dejé de sobrevivir y empecé a vivir realmente. A veces recibo llamadas de otras mujeres mayores que han escuchado mi historia. Me cuentan sus propias experiencias de abuso, de ser tratadas como cargas por los hijos que criaron, de sentirse invisibles e inútiles. Y les digo lo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí durante esos meses oscuros: no estás loca. No eres una carga. Mereces ser tratada con respeto y amor. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad y vivir la vida que te mereces. Porque eso es lo que aprendí bajo ese puente en la lluvia, lo que entendí cuando Vivian me encontró quebrada pero no destruida, que a veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de que aún tienes lo más importante de todo. Tu fuerza, tu valor, tu capacidad de comenzar de nuevo. Y a los 72 años, yo comencé de nuevo. Y esta vez, lo hice en mis propios términos.